La niña sonriente que estás viendo ahora es Katie Beers. Cuando tenía 9 años, la descubrieron y la encerraron en un búnker subterráneo. Le torturaron y abusaron de ella innumerables veces. Sin embargo, logró sobrevivir, liberarse y contar su historia. Esto será difícil, pero si estás listo, siéntate más cómodamente, querido, porque esto es aterrador. Katie Beers nació en 1982 en Bayshore, estado de Nueva York. Desde el momento en que apareció en el mundo, su vida no fue fácil. Nunca tuvo a su padre biológico para guiarla. Marilyn Beers, la madre de Katie, quedó embarazada tras una relación sexual casual. Desde 1982, ella estaba luchando para criar a 2 hijos por su cuenta. A la recién nacida Katie y a su hermano mayor, John. La mujer nunca se rindió en el cuidado de sus hijos. A pesar de que la describían como trabajadora, no prestaba mucha atención a sus hijos. Nunca la llamó una madre negligente. De hecho, la señora Marilyn Byers dejó a Katie y John bajo el cuidado de la madre descuidada, Linda Ingleri, y su esposo Salvatore, a quien todos simplemente llamaban Sal. Como puedes imaginar, las cosas no mejoraron para la niña, sino que empeoraron. En la casa de los padrinos, Katie se volvió una sirvienta, encargándose de todas las tareas domésticas. Ella lavaba los platos, la ropa y limpiaba, pero eso no era lo peor. Desde el momento en que cumplí 2 años, fui víctima de abuso sexual por parte del hombre de mi madrina, quien se casó con Katie Beers. Cuando la niña cumplió 7 años, se atrevió a hablar sobre lo que le estaba pasando a su madrina. Pero ella simplemente no le creyó. Ella me dijo que era una mentirosa y que solo quería alejarme de sus ojos, inventó Katie. Además, no le permitían ir a la escuela y creció en completo aislamiento. En resumen, la niña casi nunca interactuaba con sus compañeros. Su único amigo era un hombre llamado John Sposito, que había vivido en Bayshore desde su temprana infancia. Su madre murió cuando él todavía era un niño pequeño. Quizás debido a esta pérdida, se apegó inusualmente a su madre. Aunque John Sposito nunca se socializaba y en principio rara vez salía de casa, no le importaba estar solo. Siempre fue callado en la escuela, siempre se mantuvo al margen. John era un poco rebelde, pero parecía un niño normal. Simplemente se presentó como el hijo de su madre, confundiendo a Douglas Aycroft, quien asistió a la escuela secundaria con John. Como muchos en el vecindario, donde 2, 3 y 4 generaciones viven bajo un mismo techo, John había construido su propio apartamento sobre el garaje, a solo unos metros de la casa principal. Finalmente, cuando la madre de John murió, todos los demás miembros de la familia se dispersaron. Y él se quedó allí solo, completamente solo. No traía amigos ni mujeres a casa. En principio, los vecinos lo describían como un constructor amable y tranquilo, que llevaba una vida pacífica. Más o menos, Esposito se llevaba bien con su familia Ingleri y los visitaba bastante a menudo. Según Katie, los momentos que pasó con Esposito fueron los más felices de su vida. Lo describió como un hombre genuino, alguien en quien se podía confiar. En ese momento, 43 años, y aún no sabía quién era realmente este John. Lunes 28 de diciembre, 1992. Ese día comenzó como completamente ordinario. Incluso más, tenía la perspectiva de ser uno de los días más afortunados para Katie. Ese mismo día, Esposito visitó a la familia Ingleri y le regaló a la pequeña niña en el centro de atención, ya que se acercaba su cumpleaños. En 2 días, Katie cumpliría 10 años. La niña, sin pensarlo 2 veces, aceptó, ya que siempre pasaba un buen rato con John. Además, dijo que la llevaría al mejor centro de entretenimiento que tienen en su distrito. Este era el lugar favorito de Katie, Spaceplex. El centro estaba no muy lejos de su casa. Allí podías correr libremente, jugar juegos, montar en dinosaurios mecánicos y, en general, pasar un buen rato si eres un niño. Y antes de ir a Spaceplex, John le propuso a Katie jugar un videojuego. Y eso solo se podía hacer en su casa. No pude decir que no, así que fuimos a su casa. En la colina había un espacio abierto con zona de juegos, parrilla y aperitivos. Y el único lugar donde se podía sentar en toda la habitación era su cama, pensó Katie. Sin embargo, las celebraciones y la alegría terminaron abruptamente. Cuando oscureció, un sonido alarmante se extendió por la familia de Ingler. Lindo, un hombre me mostró un cuchillo. Oh no, ahí viene, tengo que correr. Tal incidente dejó a Katie llorando en la estación de autobuses antes de que pudiera lanzar su audífono.
Literalmente, unos momentos después, John Esposito ya estaba hablando con los empleados de Spaceplex y decía que había perdido a la niña y pedía ayuda para encontrarla. Al no poder hacer nada, el personal llamó a la policía. También contactaron a los defensores de los derechos y a Lyndon Guillory. Cinca entregó la grabación de la llamada. Esto fue suficiente para abrir el caso sobre la desaparición de la niña, y también para involucrar al detective experimentado Dominic Verona, quien era el comandante del equipo de la policía de Long Island. Al principio, la policía llegó al centro de entretenimiento Spaceplex, pero no pudieron encontrar nada allí. Parecía que Katie nunca había estado allí. Dominic Verona entonces sugirió que, tal vez, esta desaparición no es lo que parece ser realmente. Esta no fue la primera vez en su carrera que los criminales engañaron a la policía intencionalmente para encubrir sus huellas. El detective más cercano recogió la llamada que Katie hizo a su madre desesperada. Le pareció extremadamente extraño que una niña de 9 años pudiera escapar de su secuestrador y usar el teléfono. Esta pregunta no dejaba en paz a Verona, quien era la principal en este caso. El detective decidió enviar la grabación a los trabajadores del Federal Bureau of Investigation para que pudieran examinarla más detalladamente. Finalmente, los detectives no pararon. No importa cuánto me molesten los problemas con esta llamada, escuchamos la voz de una niña que se encontraba en una situación terrible. Esta niña estaba en peligro, dijo Veron. Desde su experiencia, sabía que cerca del 95% de los niños son secuestrados por miembros de la familia o personas cercanas a ellos. También los defensores de la ley se centraron en los padres biológicos de Katie, Marilyn Beers, el hermano mayor de John, la condenada Lindy y su esposo Sal. A pesar de que la familia de Katie difícilmente podría ser llamada respetable y saludable. Y pronto se descubrió que todos los parientes de Katie tenían una coartada en el momento de su desaparición. El principal sospechoso se convirtió en John Esposito, un amigo inmutable de la chica. El detective Vernon lo interrogó al día siguiente de la desaparición de Katie, el 29 de diciembre. Le pregunté ¿qué crees que pasó, John? Todavía recuerdo su respuesta trémula. Algo oscuro sucedió, supone Vernon. Luego, localizar a John Esposito resultó ser imposible. No había pistas. Él se llevaba bien con los niños, todos lo sabían. Pero el pasado de John no le fue útil. Tras abrir el caso, los abogados defensores revisaron la biografía de John y se descubrió que había estado involucrado en el 15 años. Habiendo recibido esta información, la policía registró la casa de John, pero los resultados fueron infructuosos para la investigación. La búsqueda de los defensores de la ley en la casa de Holostiak no arrojó nada sospechoso. Parecía que deberían buscar a otro sospechoso. No obstante, el Federal Bureau of Investigation entregó los resultados del análisis de la llamada de Katie. Los científicos en el laboratorio concluyeron que no era una llamada en tiempo real, ni siquiera había ruido de fondo. Nunca olvidaré la llamada que recibí de los científicos del Federal Bureau of Investigation. No fue Katie quien llamó, sino una grabación. Ella ya se había ido cuando se hizo la llamada. Fue alguien que grabó a Katie y quería que creyéramos que era una llamada desde la cabina telefónica de SpaceX. Entonces, la policía comenzó a juntar todas las piezas del caso en uno solo. Todo apuntaba a que alguien quería hacerse pasar por el asesino para robar algo significativamente más valioso. Y la persona detrás de esto, increíblemente, resultó ser John Esposito. La policía monitoreaba su edificio frecuentemente. Uniformados entraban y salían, y vehículos de abogados estaban estacionados afuera. Y todo esto prácticamente en tiempo real fue seguido por Katie, que estaba justo debajo de la nariz de la policía. Regresemos al inicio, al día del robo, para entender cómo es posible. El 28 de diciembre, Esposito realmente llegó a la casa de Katie y la secuestró en pleno día. Primero jugaron videojuegos, luego las cosas se salieron de control peligrosamente. Katie nunca llegó al centro de entretenimiento. Parece que ni siquiera salió del edificio de Esposito. Los eventos de esa noche se volvieron muy intensos y desordenados. Me agarró y me empujó al armario. Entonces me di cuenta de que estaba abriendo las puertas para abrir un túnel, no para Katie. El túnel estaba detrás de las paredes del edificio donde vivía Esposito y se extendía varios metros bajo tierra. Persiguió a la chica casi hasta que llegaron a la entrada de la oscura habitación. La única palabra con la que podría describir esa habitación era subterráneo, un lugar del que no podía escapar. Katie Beers describe su enemistad. En el centro del cuarto había un colchón marrón desgastado, un par de almohadas y un televisor.
En el éter de los canales de música, a menudo se escuchaba la canción Siempre te amaré, interpretada por Whitney Houston. Además, colgó un dispositivo de grabación de sonido casero debajo de la mesa, similar a un tambor. Katie Beers también vivió allí. Ahora es tu casa, Esposito le dijo a Katy. Luego dijo que la niña debe grabar un mensaje. Lo mismo que recibió el 28 de diciembre sobre el hombre con el cuchillo que supuestamente mató a Katy. Con este mensaje, Esposito llamó a la cabina telefónica, que estaba lejos del centro de detención, a donde supuestamente había llevado a Katy. Llamó a Gretchen, reprodujo el mensaje y al final colgó el auricular. Luego llegó a Spaceplex, informó sobre la desaparición y luego regresó a casa, donde volvió a entrar en el sótano por su cuenta. La mayor parte del tiempo, en los primeros días después de la desaparición, la niña permaneció encerrada en este baúl, que estaba atado a la mesa. Esposito la encerró allí y cuando regresó, la dejó en una habitación más grande. Aunque las dimensiones de la habitación no eran significativas, de unos 2 por 2 metros, la salida estaba bloqueada. Aproximadamente una vez al día, John bajaba a visitar a Katy y la alimentaba con los chocolates mentolados After Eight. También traía juguetes, luego no hacía nada más, a menos que hablara con Katy. Decía que ella despertaría aquí bajo tierra con él hasta el final de su vida. Sin embargo, a Esposito no le gustaba estar sentado en el sótano todo el tiempo, debido a la constante atención de la policía hacia él. Sin embargo, al quedarse sola, Katy decidió luchar en lugar de quedarse sentada con los brazos cruzados. Un día, la niña notó que las puertas de su pequeño armario, que era su habitación, estaban débiles. Y un día pudo golpearlas y escapar, pero aún no tenía a dónde ir. Recuerdo que intentaba encontrar algo en la policía con lo que pudiera defenderme. Había un manojo de llaves allí. De alguna manera agarré una de ellas y la escondí debajo del colchón. Recuerda Katie Beers. En ese mismo momento, John ya se estaba acercando al sótano, y cuando vio que la puerta del sótano estaba abierta, eso lo perturbó mucho. Entonces llamó a Katie de 10 años por primera vez. John colgó su abrigo en el gancho. Me di cuenta de que la llave que había robado era para el candado del collar, así que también podría, tal vez, liberarme, sugiere Katie. Cuando Esposito entró, ella gritó y corrió a la habitación más grande, donde estaba la televisión. Y vi las noticias. Sobre mí tenía acceso a la televisión. Según las noticias, la policía descubrió el paradero del sospechoso, quien había estado grabando desde lejos. Katie comprendió que Esposito era el principal sospechoso. Vio a la chica en las noticias y a los policías que llegaron a la casa de su cómplice. Los policías estaban literalmente a unos metros de Katie, pero estaban arriba, y Katie estaba abajo, bajo tierra. Intentó gritar, pero sin éxito. Cuando vi a Merlín, mi madre adoptiva, en las noticias, creo que lloré mucho, porque vi en sus ojos que ella estaba preocupada por mí y quería que me encontraran. Eso me dio una sensación de alivio y esperanza, pero cuando vi en las noticias a ese hombre despreciable, Sal, quien decía que quería que me encontraran, sentí rabia, odiaba a Katie. Cuando Esposito regresó a su lugar lejos, Katy también regresó y se puso el collar sobre sí misma. Pero John, afortunadamente, se acercaba cada vez más a ella, aunque él estaba muy nervioso. Un día, él vino a Katy con palabras. Vamos a hacer creer a la policía que estás muerta. Finge estar muerta, te fotografiaré. Cuando la policía vea la foto, abandonarán la búsqueda. Y estas suposiciones estaban cerca de la verdad. Según las palabras del detective Verona, cada día las posibilidades de encontrar a Katy viva se reducían. Y la misma Katy no parecía dispuesta a rendirse, simplemente no podía permitirlo. Desde ese momento, rara vez dormía y no comía la comida que él me daba. Tenía miedo de que pudiera poner algo en ella. Sedantes, somníferos, drogas, cualquier cosa. Incluso así, él podría tomar la foto que quería para que la policía dejara de buscarme. Entonces, Katy comenzó a hablar más con su abogado defensor. Ella intentó convencer de que sus acciones no eran inocentes. La niña hablaba de cómo quería ir a la escuela, crecer, hacer amigos y tener sus propios hijos. ¿Qué respondió John? Harás todo esto conmigo. Nos casaremos. Tendremos hijos. Ella se mantuvo firme en su decisión. Ella dijo claramente, no quiero hacer esto contigo. Ella continuó ignorándolo. Además, dijo que estaba enferma y se sentía mal. De alguna manera, ella intentó infundir confianza en él de que todo estaría bien para él, tal como él pensaba. Y al parecer esto funcionó.
Aparentemente a través de Casey o tal vez a través de la policía, John comenzó a hablar. Se volvió a su abogado con las palabras: «Hay algo importante que debo decir. Sé dónde está Kechi. Ella está detrás de la pared». Esto ocurrió el 13 de enero de 1993. Los policías, conmocionados, siguieron los pasos desde la posición indicada hasta Casey. Se preguntaban sobre ese momento en el edificio, donde había una estantería de libros sobre ruedas y linóleo cubriendo el suelo que debían mover. Bajo el linóleo, 100 kilogramos funcionaba como trampilla. Requerían herramientas especiales para moverlo y descender más de 2 metros a una cámara subterránea. Tuvimos que cavar para llegar al lugar. Afortunadamente, encontraron a la niña viva. Pasó 17 días en el subsuelo. ¿Cómo logró sobrevivir y conservar sus fuerzas? Dominic Veron, quien supervisó la investigación, sugirió que debido a su exposición, el abuso sexual, el severo maltrato y la vida en la calle, ella era mucho más madura que la niña promedio de su edad. ¿Eso también le ayudó a sobrevivir? Supongo que Katie incluso perdió la noción del tiempo cuando Esposito solo abría la cámara subterránea donde ella estaba encerrada. Esto fue unos años antes de que todo sucediera. Me di cuenta de que estaba jugando en este sótano mientras él lo construía. También tenía una visión. Despertar la cámara subterránea solo para criarme fue la intención de Katie Beers. Para apoyar a la niña, en esos días Dominic Veron escribió una carta a Katie. «Querida Katrina, no sé si estás bien, pero lo que sí sé es que estás destinada a derretir el hielo con una llama increíblemente fuerte en la vida. Lo único que pido es que sepas lo más rápido posible y que no estés allí por mucho tiempo. No muchos adultos pueden soportar o superar lo que has tenido que pasar. Aférrate a eso y sigue siendo fuerte. John Esposito ha sido arrestado». El hombre se declaró culpable el 16 de junio de 1994, un año y medio después de que encontraron a Katie. El delincuente fue condenado a 15 cadenas perpetuas. De hecho, no admitió su culpa en los secuestros de Esposito hasta la audiencia sobre el abuso sexual agravado en 2013, 20 años después de estos terribles eventos. Hasta entonces, por consejo de su abogado, afirmó que era asexual y no sentía ningún deseo sexual hacia los niños ni hacia nadie en general, pero en 2013 se abrió. De hecho, admitió su culpa, dijo el criminal. Sin embargo, esto no le ayudó a obtener la libertad. El 4 de septiembre de 2013 lo encontraron muerto en su celda de prisión. Tenía 64 años en ese momento y parece que fue una muerte natural. Por mucho que Kesia quisiera superar los 17 días de encarcelamiento, este incidente, en el sentido más literal, cambió su vida para siempre. Crime Esposito también encarceló a Salan Gileri, el hombre que abusó y torturó a su hija durante 7 años. Recibió 12 años de prisión y murió en la cárcel en 2009, cuando fue encarcelado nuevamente por violar las reglas de conducta. La misma Katie Beers encontró una nueva familia, adoptiva, pero, afortunadamente, muy buena. Durante 10 años creció en una gran familia donde tenía una madre y un padre cariñosos, así como 4 hermanos y hermanas. Durante mucho tiempo, protegieron a Katie del excesivo interés periodístico, aun cuando la historia resonó y permaneció en titulares de grandes medios por un periodo prolongado. Katie finalmente pudo ir a la escuela, donde jugaba voleibol, participaba en producciones dramáticas y finalmente ingresó a la universidad en Pensilvania, donde obtuvo un título en Administración de Empresas. En 2004, cuando tenía 22 años, conoció a Derek, quien se convirtió en su esposo y más tarde en el padre de sus 2 hijos. En 2013, en una entrevista con los medios, Katie dijo: «No me arrepiento de lo que pasó porque, en última instancia, me hizo quien soy hoy. Estoy muy feliz y satisfecho con mi vida ahora». Además, incluso se atrevió a escribir un libro sobre lo que le pasó en su infancia. Según Katie, este libro ayudará a otros que hayan experimentado algo similar, algo traumático, a entender cómo lidiar con ello y seguir viviendo. El libro de Katie se llama Promesas Susurradas. La historia de Katie Beers se convirtió en un bestseller. Actualmente, ella trabaja con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en los Estados Unidos. Creo que la mejor parte de mi historia es que sabes que puedes sobrevivir y recuperarte, y que tu vida es 100% lo que tú la haces.
No permití que los traumas infantiles entraran en mi vida adulta. Ellos me hicieron quien soy, pero no determinaron quién seré. Bueno, queridos, esa es la historia. Gracias por seguir hasta el final. Por favor, cuídense a sus seres queridos y a sus cercanos. Y también su salud mental y física. Cuidémonos